Hola amigas y amigos de Animales Literarios, estamos hoy en la ciudad de Talca, en la Plaza Las Heras, junto a Tomás Reyes, narrador. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Hugo, muy buenas noches, sí, bien, muy bien. Qué bueno, gracias por venir, por estar acá y para conversar obviamente de literatura y también de tus novelas y tus cuentos. ¿Cómo llegas tú a la literatura? ¿Cómo esa primera entrada? ¿Es a través de la influencia de algún profesor, algún libro que te marcó, que leíste en el colegio, algún relato, algún poema, eh, algún familiar que te haya introducido, ¿cierto?, en el mundo de la lectura? No, mira, fue un accidente, diría yo. Nosotros fuimos con mi hermano, un hermano que tengo de un año menos que yo, que somos prácticamente, eh, no gemelos, pero casi. Y íbamos a ayudar a una vecina. Le sacábamos las manzanas, porque era una señora mayor. Sacábamos Ya, las manzanas, perfecto. los nísperos. Y de repente, en una de esas, esta Ustedes señora, como buenos samaritanos. como buenos samaritanos, tendríamos 14, 15 años. Y esta señora no hallaría, digamos, con qué pagarnos y nos regaló un libro. Ese libro era un libro gordito, ¿cierto? Que tenía dos novelas, Ya. Mujercitas y Tom Sawyer. Y se transformó en el único libro que teníamos en la casa, prácticamente. Yo lo habré leído sus 10 veces, no tengo idea cuántas veces lo leí. Y mi hermano yo creo que también. Ya, esa fue la primera Fue- entrada, oh, ese tesoro. Ese tesoro que está ahí, no sé qué pasó después con el libro desapareció después. Alguien se lo llevó, digamos, de ahí de la casa, porque nosotros vivíamos en una casa muy grande ahí en el barrio Edén de Talca, ¿no? Y muy visitada, digamos, llegaban nuestros familiares de todos lados ahí a la casa. Entonces, seguramente alguien se llevó el texto, pero... Eso pasa con los libros, que generalmente claro, no tienen sí, dueño. claro, sí, se prestan y se van y después no vuelven, digamos. Y no es que Hay que una alguien se lo- infidelidad Hay del libro. hay una infidelidad, digamos, a mí me sirvió mucho ese libro y esa relación. Y después eso se transformó en que íbamos a arrendar libros a una compraventa de estos libros de pistoleros que habían en un almacén que había cerquita de la casa. Y íbamos a Ya, y comprar era una especie de videoclub, pero con libros. pero con libros, con pequeños libros. Y tú ibas con el libro que tenías, ibas y lo cambiabas por otro. Ah, qué Pagabas ahí, imagínate en plata de ahora, 50 pesos, 100 pesos, y te cambiaban el claro. libro, digamos, por otro. Claro, Y con la así, revista se hacía también. por supuesto. Y Mitzi me parece que en algún momento hizo eso sí. antiguamente. Pero yo estoy hablando de los años 80, principios de los 80, y claro, no había mucho más de dónde tomarse, digamos, en esa época, así que aquí en Talca teníamos un solo canal de televisión, así que tampoco era muy entretenido, digamos. Siempre veíamos los mismos programas y todo. Claro, Talca Claro. no se caracteriza por Claro. ser muy entretenido. Claro. Así que eso fue, digamos, y hasta que en algún momento escribí mi primer poema, y fue un poema para la polola o para la niña que te gustaba, digamos, en esa época. Serían unos 18 años, 19 años, y de ahí fui sumando otros poemitas, hasta que en el año 1997 publiqué mi primer libro. Ya, un poemario. Tú Un poemario. empiezas con la poesía. Empecé escribiendo poesía, pero primero por esa relación que hubo, digamos, con lo amoroso, digamos. Sí. Ya, y después publicas en el 97 un Un poemario. poemario que se llama En los caudales de la memoria, y escribí con seudónimo, porque todavía no me atrevía a tomar la palabra, digamos. Ya, eso me parece interesante, el tema del seudónimo. Y Claro. tu seudónimo era... Era Thanatos en esa época. Perfecto. Claro. Y Thanatos empezó a tomar, digamos, cierto... empezó a ser conocido, nadie sabía quién era Thanatos, digamos. Hay algunos poemas Sí. eróticos, me Sí, comentaba, claro, en ese sí, primer libro. por supuesto. Entonces, para eso me servía, digamos, el seudónimo, para ocultar mi cara, digamos. Ya, esa era la idea, Sí. borrar al autor. Claro, borrar al autor y que existiera libertad en el modo de expresar, digamos. Sí. Ya, y después continuaste, te pasaste a la narrativa después de algunos años escribiendo poesía. Claro, escribí otro libro de poemas en el año 2000 que se llamó De la memoria al Fénix. Pero nunca quedé muy contento, digamos, con esos libros, así que luego después
aproximadamente en el año 2002, 2003, comencé un giro hacia la narrativa, que comenzó escribiendo un libro de poemas, aunque usted no lo crea. Un libro que se llama Barrio Hondo, que tiene cierta relación con la narrativa porque empezó a contar lo que pasaba en el barrio, lo que pasaba en la casa, lo que pasaba en los lugares conocidos. Y de esa manera me di cuenta que había cosas que contar, que no habían sido contadas. Y fue el primer paso hacia el relato. O sea, un poemario más descriptivo, más narrativo también. Justamente, y que tenía que ver con la historia personal. Ya, y esa historia personal en Estamos hablando del año Talca. 2000, sí. ¿Eso tú lo ambientaste en Talca? Talca, Barrio Edén, año Barrio 2003 aproximadamente, 2002. Sí, esa es la época. Y al mismo tiempo que escribía Barrio Hondo, empezaron a surgir los primeros cuentos. Porque ya me di cuenta que había espacios para relatar, espacios que relatar y que no habían sido relatados antes. Entonces, eso me abrió, digamos, un campo interesante y decidí seguir ese túnel, digamos. Ya, y decidiste seguir con seudónimo también. Y ahí Sí. te pasaste a Tomás Sí. J. Reyes. Claro, lo que pasa es que, digamos, una vez al pasar, digamos, de la poesía a la narrativa, me di cuenta que Thanatos ya había desaparecido. O sea, ya no servía Thanatos. Entonces, empecé a buscar otro seudónimo. Y en esos años, digamos, fallece un autor argentino que se llama Tomás Eloy Martínez, que es un narrador interesante que escribió sobre historias que ocurrían, digamos, durante la dictadura argentina y que a mí me impactó mucho. Y decidí tomar el nombre de él. Y por eso Tomás. Y tomé el apellido de mi madre porque suena, digamos, Tomás Reyes. Perfecto. Claro. Bien, ahí está el... Y el J lo puse al medio, digamos, porque mi papá me dijo, oye, y el Jara. Ya, Claro. un poco Hubo obligado. reclamo, claro. El reclamo. Perfecto, ya, pero la familia ahí está presente. Claro, y todo, sí, por y- supuesto, por supuesto. Sí. Ya, ¿y qué dicen tus padres aprovechando que estás hablando de ellos? No ¿Les sé, gusta? digamos- ¿Sientes orgulloso? ¿Tienen los libros, los leen? Sí, ¿Tu los mamá tiene. te hace críticas, te dice, oye, ¿por qué hiciste esto No, con el no, al personaje? contrario, me retan a veces. Mis tías, por ejemplo, me retan. Oye, pero ¿cómo si tú no te llamáis así? Me dicen unas tías, digamos, que tengo por ahí. Ya. Un día me retó por Facebook una. Me dijo, oye, pero si tú no eres tú te llamas de esta otra manera, ¿por qué aparece este nombre? Claro, pero bueno, eso es. A veces no se entiende mucho el asunto del seudónimo, pero cuando tú eres profesor, por ejemplo, y estás trabajando siempre con niños, es mejor tener el seudónimo, según mi parecer, porque eso te da la libertad y tú puedes decir, no, si eso lo escribió este otro señor. Claro, Claro. Sí. claro. Existe una carga cuando lleva Claro, el porque nombre sí, real. sí, sobre todo hay escenas de repente que aparecen en la novela, por ejemplo, en esta novela que se llama El lector perfecto, aparece ahí una escena bien erótica, entonces si lo leen los niños van a decir, oiga, profesor, usted, digamos, no, si no fui yo, pues, fue este señor que está aquí, Tomás se Reyes. llama Tomás Reyes. Oiga, pero se parece a usted, sí, pues sí es mi hermano. Claro. Excelente, seguimos acá en Animales Literarios con Tomás Reyes, hablando de narrativa. Mostraste recién El lector perfecto, ¿cierto? Esta es tu última novela, Sí, publicada en España, me contabas. sí, en Sevilla, en una editorial de Sevilla, sí. Y El está para todo el mundo, sí, porque está, digamos, a través de internet se puede comprar y se puede incluso traer en papel desde allá. Pero también mucho más barato se puede comprar, digamos, online o en línea, ¿cierto? La versión digital, que sale como a 2.000 pesos. Ya, o sea, la tenemos en todos esos En todos esos formatos, sí, sí. Perfecto. Y para las personas que les gusta mucho los lectores y la literatura, está interesante, digamos. Oye, y hablando del lector, el lector perfecto, ¿tú piensas en el lector cuando escribes? ¿Hay un lector ideal? ¿Hay una proyección tuya, digamos, en tu gusto, en ese lector? ¿Cómo lo ves? Hace algún tiempo atrás una amiga me preguntó si yo escribía si yo escribía los libros que me gustaría leer. Y yo en ese momento lo pensé, le di vuelta y claro, sí, absolutamente. Digamos, es ese lector que busca el libro que sí le gustaría leer. Yo, digamos, me encantaría encontrar libros sobre lectores y sobre libros.
Entonces, justamente por eso, digamos, está ese libro. ¿Mm? Claro. Bien, perfecto. ¿Y cuál es la visión de mundo, por ejemplo, que tú quieres expresar, por ejemplo, en ese libro? En este libro, digamos, hay una exageración, yo diría yo, una exageración del papel del lector, en este caso. Un tipo que es fanático de la lectura y que empieza a ver a los personajes en la calle. Lee de tal manera, ¿cierto?, comprometido con lo que está leyendo, que empieza a ver los personajes en la calle. Pero al mismo tiempo, que es un poco loco el tipo, es muy lúcido para interpretar las cosas, para, digamos, observar, para muy ético, digamos, en su actuar, muy ético. Entonces, yo creo que detrás de mi literatura está eso, la ética. Oye, y en relación a eso, tú al construir un personaje, más o menos, pretendes que el lector se encariñe de alguna forma con el personaje, con el protagonista, o desarrolla un personaje neutro, digamos, al cual no le tenemos ni cariño, ni aprecio, ni tampoco lo odiamos. O construyes personajes que son detestables, por ejemplo. No, a mí me tiene que apasionar. A mí me tiene que apasionar el personaje y me tiene que apasionar la historia, si no, no la escribo, me aburriría, digamos. Entonces, yo parto porque este personaje, digamos, el del lector perfecto, por ejemplo, me apasiona, digamos, porque a mí mismo me apasiona la lectura. Entonces, ese es el punto de partida. Si a uno le apasiona la historia y le apasiona el personaje construido y la vida de este personaje, entonces uno va, digamos, por un camino abierto para poder avanzar en lo que está escribiendo y no te aburre. Claro. Digamos, claro. Oye, está ambientada en los años 80, ¿cierto? Está ambientada en los años 80, sí. ¿Y eso es algo nostálgico del autor que yo creo que sí, está en su memoria, su recuerdo? Claro, está, digamos, está ambientado en los años 80, en la época de la universidad. Allí es donde está el lector, digamos, en su parte más fundamental del relato. Los años 80 sí son hermosos en ese sentido y por la lucha también con la dictadura. Aquí está un poquito eso, pero no es una novela política directamente esta. Es una novela, digamos, que en su entorno y en su contexto toca también el tema político, pero no es una novela política, directamente quiero decir. Directamente, claro, el protagonista Sí, tiene su sí. ideología determinada Claro, y todo aquello. Bueno, para mí, para empezar, toda novela es política, toda novela es política. Porque incluso aquella que intenta, digamos, evadir el tema político lo está evadiendo por algo, por una postura política, digamos. Entonces, esta no intenta evadir el tema político ni en las novelas que yo escribo, pero tampoco, hasta ahora, digamos, han querido ser novelas directamente políticas, quiero decir. Bien, oye, y por ejemplo los contextos, el tema de Talca, el tema del campo, ¿son parte también de los escenarios donde se desenvuelven los personajes de tus novelas? Claro, ¿O de tus siempre. cuentos? Casi todas las novelas mías tienen el contexto de Talca, todas ocurren acá. Por facilidad, digamos, es más fácil para mí relatar, digamos, las cosas que ocurren en las calles de Talca, que son calles que conozco, son ambientes que conozco, y me es más fácil, y me parece también que es más honesto escribir sobre lo que uno conoce y lo que uno ha vivido. Me parece deshonesto cuando uno escribe sobre algo que no ha vivido nunca y sobre paisajes, por ejemplo, que uno ha visto por internet. A mí me parece eso que es deshonesto. Yo prefiero escribir sobre la ciudad en la que he vivido siempre. En eso, Ya, o sea, digamos, aunque nunca la nombro, siempre le pongo otro nombre. En mis libros se llama San Cristóbal Navegante. Pero San Cristóbal Navegante es un Talca de ensueño, un Talca de Utópico. de pesadilla a veces. A veces es un Talca de pesadilla y a veces es un Talca de sueño. Sí. Pero siempre son las calles, ¿cuánto que se llama? Los paisajes talquinos, los que aparecen, sí. Ya, perfecto. Y tú hablaste de honestidad en cuanto a la experiencia de vivir el lugar y de vivir el paisaje. Claro. ¿Te parece poco, deshonesto buscarlo en internet o imaginarlo? Porque ahí también hay una cosa de imaginación, o sea, Claro, sí, también. de cómo realmente si estoy en Sudáfrica sea así el lugar. Pero yo creo que la novela tiene que profundizar en el instante y en el lugar en donde uno está.
Y a través de ese lugar y de ese instante, uno puede llegar al universo, a lo universal, pero profundizando en lo nuestro, digamos. Entonces, o sea, por ejemplo, yo no haría lo de Vargas Llosa, escribir sobre un dictador de cuánto que se llama, de Centroamérica. No lo haría, porque tendría que irme a vivir allá unos 10 años por lo menos, digamos, para empaparme, digamos, de todo ese mundo y poder escribir algo sobre eso. Tú priorizas el conocimiento empírico. Prefiero el conocimiento Claro. empírico, porque de ahí nace lo demás, po. Según, y en eso soy muy un narrador a la antigua, quiero decir, ¿no? Faulkneriano o sabatiano, no sé. Ya, Sí. narrador más clásico. Sí. Perfecto. Seguimos acá en Animales Literarios por Canal 30 Multicom desde Plaza Las Heras, acá en la ciudad de Talca, San Cristóbal, ¿cómo la llamas tú? San Cristóbal Navegante. San Cristóbal Navegante, también estamos acá en San Cristóbal Navegante. Oye, Tomás, cuéntame un poco del Barrio Rojo, de la Sota, del libro, que más o menos gira en torno a recuerdos, a experiencias, a historias, anécdotas ocurridas acá en... La sombra del Barrio Rojo es un conjunto de 16 cuentos, perdón. Es un conjunto de 16 cuentos que recogen varias historias reales ocurridas aquí en Talca. Por ejemplo, La sombra del Barrio Rojo, que le da el nombre al texto, habla sobre el cura Lebret. Guido Directamente, Lebret, sí. Y ese le da el nombre, digamos, al texto. Hay otro, digamos, que habla sobre el caso de la Calchona. Hay otro relato que habla sobre cosas que han ocurrido, digamos, aquí en la ciudad, ¿no? Digamos, pero todo aquí en los alrededores. Es lo interesante de ese conjunto de relatos que fue publicado en Perú en el 2020. Sí. Gran parte de tus publicaciones narrativas han sido publicadas en otros países. Sí, porque de repente aquí no te pescan mucho. No sé por qué, pero de repente uno manda los textos a las editoriales, no te contestan nunca. Y si en otros lados te dicen, oye, ya vamos. Entonces, eso me pasó, por ejemplo, con esta editorial Rocinante de Perú. Les mandé este conjunto de relatos y les pareció. Y lo publicaron, digamos, en el año 2020. Claro, y lo mismo en España también. Sí, en España también, sí. Entonces... ¿Tú crees que hay como un apoyo, poco apoyo? Yo creo que sí, hay poco apoyo acá. Hay poco apoyo, digamos, a la narrativa nuestra. Yo echo de menos, por ejemplo, que exista una editorial maulina, que recoja a los autores maulinos. Por ejemplo, hace poquito acaba de fallecer Juan Muñoz Bellón, narrador importante, cuentista eximio, ganador de muchos concursos, y nadie lo conoce, nadie sabe. Las universidades no lo han publicado. Eso me parece raro a mí, que esperemos, digamos, que fallezca, digamos, un autor para que recién... Ahora, es muy probable que en unos meses más alguien diga, oye, voy a publicar los cuentos de Juan Muñoz Bellón, pero en vida no lo reconocimos. Claro, ese es el gran problema. Un problema, pues grave. Claro, y como dices tú, claro, quizá hay una deuda también de las universidades con no mirar tanto para afuera, sino que también mirar un poco lo que pasa acá y apoyar a los escritores de acá. Claro, sí. Yo creo que hay escritores, digamos, que ya tienen un bagaje suficiente como para ser apoyados por las entidades universitarias que tenemos, creo yo. Así que no lo digo solo por mí, hay otros. Y hablando de otros, ¿qué narradores destacarías tú acá de la región? Bueno, a los que yo he leído, digamos, con algún... Bueno, el mismo Juan Muñoz Bellón, que acaba de fallecer, digamos, es un cuentista eximio, como decía, que profundiza en su lugar de vida. Muchos de sus relatos están en el Barrio Edén, donde él se crió y vivió y falleció ahí mismo. Entonces, él me parece un narrador a leer. Cato Ramones, me parece también un buen narrador, cuentista y novelista, buenísimo, y con reconocimiento nacional también. Eso fundamentalmente. Eso. Esos autores. Sí. Sí, porque hay bastantes poetas acá. Sí.
Poetas, bueno, en poesía se puede reconocer a muchos más, digamos, porque, digamos, la poesía es un... Hace algunos años participé en un encuentro internacional de poemas, de poesías, o de poetas, digamos, y unos poetas ecuatorianos, bolivianos, estaban muy sorprendidos que en Chile hubieran tantos poetas, Tanto y poeta. buenos poetas, digamos, estaban muy sorprendidos. Cualquier poeta de estos, me decían, podría ser el primer poeta de Bolivia o el primer poeta de Ecuador, porque, digamos, acá es mucho, digamos, está muy desarrollada la poesía en Chile. Ya, eso me comentaba que también fue uno de los puntos que te obligó o digamos que te motivó a cambiarte de la poesía a la narrativa. Claro, Como, porque pensé que podía aportar también desde el lado de la narrativa. Pensé que, y también me di cuenta que tenía algo que contar, digamos, que no eran solo sonidos, que no era ritmo, no eran solo sensaciones, que la poesía, digamos, puede incluso ser solamente sensaciones, sueños. O sea, me di cuenta que sí tenía algo que contar, que había historias allí, en el barrio, en la ciudad de Talca, en los, ¿cuánto que se llama? En los tugurios. Entonces decidí dar el paso hacia la narrativa cuando me di cuenta de eso. Que había muchas cosas que no habían sido contadas y no habían sido narradas y que no había nadie que lo estaba haciendo. Entonces, el tomar ese lugar, el ubicarme en ese lugar, yo creo que me ayudó a ir desarrollando más y mejor, digamos, lo que he hecho hasta ahora. ya, decidiste tomar ese lugar Sí, entonces que sí, estaba ahí. sí, sí. Eh, y en esos sentidos, digamos, le hice la competencia a Juan Muñoz, pues. Claro, Así que peleábamos siempre por el asunto. Claro, ya, era un clásico ahí. claro, sí. Los dos de la Villa Edén. Los dos entonces. éramos de ahí del Edén. Claro, entonces discutíamos, peleábamos a veces también, profundamente, porque, digamos, teníamos visiones distintas. Él era anterior que yo, tiene 20, 30 años más que yo, entonces tenía otra visión del lugar, otra visión. Bien, seguimos acá en la ciudad de Talca, junto a Tomás Reyes, conversando sobre narrativa, sobre la ciudad de Talca también, sobre escritores. ¿Cómo ves tú la teoría de Roland Barthes, ese ensayo que tiene sobre la muerte del autor? Tú que ocupas seudónimos, ¿cierto? Y también de alguna forma tratas de anular al autor. Sí, yo pienso que uno, o sea, por ejemplo, si uno habla de Cervantes, uno podría, digamos, uno no sabe quién es Cervantes. Uno recibe en las manos el Quijote y lee el Quijote y esa es la manera que tiene de relacionarse con el autor. En el fondo no sabe nada, no sabe, digamos, si tuvo algún problema con su esposa, si la golpeaba, si tenía algún otro tipo de drama, si era medio loco. No. Sabemos poco de Cervantes, pero tenemos el Quijote. Yo pienso que la obra es lo más importante y en ese sentido estoy en contra, por ejemplo, de los juicios que se hacen contra Neruda, por ejemplo. Que no sé, que la hija, que no sé qué otra cosa, que maltrataba, que no sé... Bueno, es posible, es posible. Digamos, él vivió en otra época, en una época en donde eso a lo mejor era más permitido. No sé si estoy haciendo Claro, no, sí, sí, claro, entiendo. era una época, digamos, Neruda en que eso gran estaba como ejemplo. así, bajo tierra, digamos, bajo la alfombra, ¿cierto? Pero yo rescato la obra nerudiana. Yo rescato, por ejemplo, Altura de Machu Picchu, rescato la obra nerudiana. Me parece el mayor poeta de habla hispana, pero lejos, por pateadura, lejos. Eso, entonces, para mí el autor, digamos, la obra está por sobre el autor, Por sobre el autor. porque el autor muere, el autor es de carne y hueso, se transforma en polvo, se transforma en gusanos y la obra queda. Y en ese sentido, ¿qué esperas tú de tu obra en 10, en 15, en 20, en 30, en 100, en 1000 años más? Ojalá algún cuento quede, ojalá algún poema quede, ojalá. Pero sabemos, digamos, desde que escuchamos a Bolaño en aquella entrevista tan famosa, que de cada generación de autores quedan unos poquitos, 2 o 3, de cientos que hay. Entonces es muy poco. Y si recordamos, por ejemplo, de los poetas que habían a principios del siglo XX,
Tal vez yo recuerdo a Carlos Pesoabel y su tarde en el hospital. Sí. Recuerdo a, no sé, al Moure, me parece que se llama otro tipo. Y así, y 3 o 4 más. Nadie más. Entonces, queda muy poquito, digamos, de cada generación de autores, de poetas o de narradores. Entonces, si alguna página queda de nosotros, qué bueno. Si algún poema queda, qué bueno. Eso es. Perfecto. Bien, gracias Tomás. Seguimos acá en Animales Literarios. Seguimos acá en Animales Literarios junto a Tomás J. Reyes conversando de literatura. ¿Por qué escribes? ¿Qué es lo que te motiva o lo que te motivó a entregarte a la literatura, digamos? Porque es algo en lo que uno se mete y después ya no puede salir, ¿cierto? Es como un camino sin retorno. Un camino sin retorno. Ya, Yo no lo casi como un apostolado. Sí. Yo no lo sabía en el momento. Lo que pasa es que entré sin saber a qué entraba, digamos. Como todo joven, digamos, nosotros entré ahí y me di cuenta que ya no había salida, digamos. Estaba en un túnel y un túnel que tenía un espacio tan reducido que no se podía volver, pero que al mismo tiempo tenía un fondo inmenso hacia adelante, digamos. Entonces, yo escribí, yo creo que yo quiero interpretarlo de esta manera, ¿no? Un modo de desarraigo. Yo me crié con abuela y con las hermanas de mi abuela. Hasta los 8 años estuve. Y desde desde que no tenía años hasta los 8 años viví con mi abuela. Entonces, en un espacio, en la casa ahí de la Villa Edén, una casa... ¿Y solo con mujeres? Solo con mujeres. Y se fueron falleciendo a poquito. Entonces, ese espacio, ese tiempo, ese lugar, ese haber vivido una época que no era la mía, me desarraigó, yo creo. Y después nunca más estuve en mi casa. Y después me empecé a dar cuenta porque me cambiaba de casa cada 2 años, cada 3 años me cambiaba de casa y no me daba cuenta de que había un desarraigo detrás, un no sentirse en el lugar de donde uno es. Y yo creo que la literatura fue como una manera de volver a encontrar el lugar donde había crecido y donde había vivido cuando niño. Que es una especie de retorno, entonces. Sí, una especie de retorno. De hecho, aparecen en muchos de mis trabajos, aparecen esa casa vieja, antigua, esos pasadizos, esas bodegas que habían al fondo, una casa inmensa. Para un niño. Casa estilo José Donoso, como sí, la claro, que salen en esas las novelas casas de antiguas Donoso. que tienen bodega atrás, tenían hasta unas pesebreras. Adobe. Donde mis abuelos, mis bisabuelos tenían sus caballos y todo. Entonces, no, era un espacio. Y uno paseaba por ahí cuando chico, 5 años, a mí me parecía un laberinto inmenso, digamos. Sí, me recordó a Henry Miller el tema del desarraigo, que él también había un desarraigo hacia la familia, ya claro. Por ejemplo en los trópicos, en el trópico de Cáncer, en el trópico de Capricornio, claro. Que anda vagando por acá, por allá, y ahí también está el tema de la escritura. Claro, y no es algo que uno maneje, sino que es algo que se da y uno de repente no lo puede manejar, digamos, es algo que está ahí. Como sustrato, digamos. Como sustrato. Sí. Tú escribes novelas breves, pero también escribes novelas de 500 páginas. Sí. ¿Cierto? Y empezaste escribiendo poesía, que también es una síntesis, ¿cierto? Sí. Mucho más breve. Sí. ¿Cómo sabes cuándo una novela breve o va a ser una novela de 500 páginas? ¿Eso ya lo tienes planificado? ¿O en el camino más o menos vas viendo y vas diciendo, oye, a esto le puedo dar mucho más, o puedo meter más personajes, o puedo profundizar en esto? Yo creo que la historia misma te va llevando, porque uno tiene un plan de repente. O sea, por ejemplo, en una novelita pequeña que se llama Killer contra Killer, que era una novela de 12.000 palabras, 80 páginas, 70 páginas más o menos.
esa estaba planificada como un cuento. Era un pequeño cuento que partió de un crimen que ocurrió en Curepto hace 20 años atrás. Pero nunca lo pude terminar como cuento. Porque un cuento, digamos, Tú me decías que era de la estructura clásica, Claro, o sea, claro, con claro. el cierre. Claro, el cuento tiene como dos historias. Es una historia que va por encima, ¿cierto? Y otra historia que va por debajo. ¿Ya? Entonces, la historia que va por encima se va contando, digamos, transparentemente. Y hay una historia que va por debajo, ¿cierto? Y que aparece al final normalmente, y cuando el cuento tiene un final sorpresivo, ¿cierto? Pero La idea de Claro. todo final de Claro, cuento, que claro, sea que sorpresivo. claro. Supuestamente aparece la historia, digamos, que va por debajo, en la Claro. superficie. Pero esta historia no tenía, digamos, historia por debajo. Entonces, por eso no la pude terminar. Pero le fueron apareciendo voces, otras voces por alrededor, hasta que se transformó en una pequeña novela. Entonces, si tú te das cuenta, y el personaje me fue llevando por otros caminos diferentes a los que yo había planificado en un principio. Entonces, a veces los personajes van tomando su propia vida y uno tiene que seguirlo, a veces uno tiene que seguirlo. Entregarse ahí al Claro. personaje. Claro. Entonces, por ejemplo, ahora dentro de poquito va a salir una novela grande, como decías tú, más o menos 500 páginas, pero yo nunca la planifiqué de 500 páginas, digamos, fueron apareciendo brazos y se transformó en una novela arriba. Entonces, eso. Como dice la canción de Drexler, ¿la trama o el desenlace? ¿A qué le das más importancia en tu narrativa? Yo creo que las dos cosas, no hay, digamos, a veces tengo un final planeado y tengo un plan, digamos, y eso se trastoca en el camino. El personaje, por ejemplo, uno tiene planeada que el personaje va a morir y de repente se resiste, y de repente no muere al final. Y eso me ha pasado ya una, dos veces, varias veces. ¿Sí? Sí, que el personaje, digamos, toma su propia vida y se va por otro camino. Y a veces uno tiene que seguirlo. Por eso te decía, eso es... Y por lo mismo, a veces, sobre todo en la novela, el personaje es muy importante. En cambio, en el relato, en el cuento breve, la estructura sí es la que manda, porque tiene una estructura así como cerrada, digamos, y que uno tiene que cumplirla. Y si no se cumple, digamos, el cuento queda mal hecho, digamos. Ya, pero entonces, en ese caso, tú estarías en contra de los finales abiertos. Ponte tú, yo a mi estudiante de pedagogía de la universidad, pedagogía del lenguaje, leyeron un cuento de Bolaño, Buba, ya, porque yo quería que leyeran literatura contemporánea con finales abiertos, Sí. ¿ya? Donde lo que más importa es la trama o el argumento o las cosas Claro, que pasan, sí. y que también son como dos historias las que van. Ujú. Y claro, una de mis estudiantes indignada me llegó y me dijo, profesor, pero ¿dónde está? ¿Cómo termina así el cuento? ¿Ya? ¿Qué pasa? Yo, no, pero sí, el final abierto, literatura contemporánea, Bolaño, le dije yo, esa era la idea, que usted también pueda leer eso para después enseñarle a sus alumnos. No, pero es que a mí me gusta la estructura del cuento con un cierre. Sí, ¿ya? a mí también me gusta con un cierre. Ya, Sí, también me gusta el cuento con más con clásico, con un sí. cerrado. Más clásico, sí. Sí, me gusta el cuento. Ya, pero Aunque ¿qué te eso- pasa eso- cuando lees a Bolaño y lees estos No, finales abiertos? igual. O sea, a mí me es más fácil escribir, digamos, a pesar de que el cuento yo lo encuentro muy difícil, que para mí el género más difícil, el cuento, porque yo he escrito poesía, he escrito novela y cuento, y para mí el género más difícil lejos es el cuento. Porque es como, es justamente una estructura que hay que llenar y que a veces, digamos, cuesta mucho. Entonces, encontrar las palabras justas y la escena adecuada para llenarla es difícil. El cuento es complejo. Y en cuanto al microcuento, al microrelato, que ya es mucho más síntesis y donde se sugiere, y tampoco se cierra, ¿cierto? Sino que se sugiere y queda todo abierto también como para que el lector lo termine, lo continúe, imagine. Claro, es que ¿Escribir microcuentos? ¿Cómo te va con eso? ¿No te gusta? Sí, he escrito microcuento. El microcuento tiene mucha parentela con el ensayo, tiene mucha parentela con la poesía, tiene mucha parentela con la narrativa también, o sea, con con el poema.
con el poema. Entonces, Claro, porque el poema también sugiere, no te, no Claro, te da todo claro, esto, te claro. sugiere, te muestra imágenes y el microrelato también. claro, y el microrelato te puede mostrar, digamos, una anécdota. No es necesario que sea la historia completa. Una anécdota, un pequeño, digamos, una pequeña fotografía Una del... sugerencia. Una sugerencia, por supuesto, por supuesto. Una pequeña sugerencia, digamos, de algo, respecto de algo. Entonces, y todo lo demás lo tienes que construir tú, como lector, digamos. Como Entonces, lector, claro. Y Esa es la hablando- gracia que tiene el microcuento. microcuento, claro. Sí, o Ese sea, es hay un esfuerzo mayor del lector. Sí, sí, hay un esfuerzo mayor del lector por construir lo que hay detrás. Entonces, cuando desperté, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Está bien, sí. Claro, entonces tú ahí te empiezas a imaginar, el tipo estaba jugando con un dinosaurio antes y despertó y todavía está el dinosaurio, o Claro. estaba en los sueños y nada. Claro, entonces ahí tú te puedes preguntar cualquier cosa, digamos, respecto. Vas haciendo crecer ese micro relato. Claro, sí, Sí. pues eso es la gracia también de la narrativa. Y en cuanto a los géneros literarios, así como tales, como clásicos, ¿cómo lo ves tú? O te parece, digamos, el tema de los textos híbridos que está apareciendo mucho ahora en la literatura contemporánea? El mismo Pedro Lemebel también habla de que él prefiere hablar de textos o de escritos, claro. Claro, se está experimentando mucho con eso, digamos, últimamente. El MBL es uno de los que hace ese trabajo aquí en Chile. Bueno, Bolaño lo había hecho también en Claro. España, digamos, y otros, Rodrigo Rey Rosa en Centroamérica. Hay otros autores, digamos, que han estado trabajando con ese tipo de experimentación. Yo por lo menos no, hasta ahora. Hasta ahora, digamos, he sido un poco más clásico en ese sentido. Sino que he respetado hasta ahora... Tú eres de los clásicos de contemporáneos, los como clásicos, conversábamos, sí. de los Sí, escritores sí, sí, rusos. sí. Sí, yo soy faulkneriano, leo William uno Faulkner, de mis ya. autores Los favoritos. norteamericanos te gustan. Faulkner, Hemingway. Hemingway, sí. Sí, Faulkner, Hemingway. Bueno, también los rusos, también Dostoyevsky. Kafka. Sí, yo voy más por los... Que son los pilares como de la literatura Sí, claro, contemporánea. sí, voy por esa línea más. Sí. Oye, y en cuanto a Hemingway, ahora que nombraste a Ernest Hemingway, yo una vez leía un libro de él donde él hablaba más o menos de su proceso creativo. Entonces él decía que cuando tú estabas, ponte tú escribiendo un cuento, un relato, y sentías más o menos que ya estabas como arriba de la ola en el momento que uno estaba embalado escribiendo, que todo aparece, digamos, y se mezcla, y él decía, hay que dejarlo hasta ahí, ¿cierto? Cerrar el cuaderno o la máquina de escribir, irse a hacer su vida y después volver al otro día y retomar ahí, alto. No cuando ya está decayendo la imaginación o la creatividad y a lo Claro. mejor no está rellenando, ¿cierto? Sino que quedar bien arriba. ¿Cómo lo haces tú? Escribes, no creo que escribas de una a 500 páginas, ¿cierto? No. Pero eres metódico, vas todos los días, todas las mañanas. ¿Cómo lo haces con el Sí, tiempo? en las mañanas tempranísimo, los fines de semana, porque yo trabajo como cualquier cristiano, digamos, de este país. Trabajo todos los días, de lunes a viernes. Entonces, los fines de semana trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana, más o menos. Sábado y domingo. Y los festivos, y a veces un ratito en la noche cuando llego y estoy lúcido aún, Y hay un no tan poco de cansado, tiempo, y ya. alcanzo a revisar algo, alcanzo a planificar algo. Puede ser. Ya, pero la mañana es el tiempo que te Pero en la toma mañana, más sí, lúcido. en la mañana, y- sí, en la mañana. En la mañana con un cafecito caliente, con un matecito. Ya. Sí, sobre todo en este tiempo de invierno se presta mucho más para este tipo de cosas. Ya, ¿y tú cómo lo haces? ¿Tienes un cuaderno? ¿Lo haces directamente en el computador? Por ejemplo, una vez yo escuchaba que Germán Marín, él contaba que tenía de esos cuadernos triples, ¿ya? Claro. Y ahí, ponte tú, ya iba colocando, ponte tú, la ambientación o la escenografía, los lugares. En la otra parte armaba la psicología de los personajes. En otra parte las situaciones que iban a ir ocurriendo. En otra parte la descripción. Claro, no. O acá es todo, digamos... No, va bueno, en el junto. caso mío hay muchas maneras de hacerlo. Hay tipos que planifican todo hasta el último detalle y otros que no. Yo soy un poquito más de brújula. Un poquito más de brújula. Yo, digamos, hago un plan, sí, inicial. Hago un plan inicial general. Pero como una brújula, como algo que me va guiando. Y de ahí dejo libre a los personajes en el caso de la novela. En el caso de la novela es así. Trato de construir a los personajes lo más cercano posible a lo que se me ocurra. Trato de encontrar los parecidos con algún amigo, alguna persona que conozco.
Eso es importante, digamos, y luego lo dejo andar. Lo dejo andar, pero siempre con un plan general. Un plan general. Siempre hay un plan Sí, general. siempre hay un plan general, bastante general para que, digamos, no saber con tanta exactitud para dónde va. Claro. Dejarlo un poquito libre. Siempre leía yo, escuché, digamos, el comentario de García Márquez respecto de Cortázar. Decía que él se había sorprendido mucho que cuando estaba escribiendo Rayuela, llegaba todas las mañanas a escribir, se sentaba todas las mañanas y escribía todas las mañanas sobre algo que no tenía idea lo que iba a escribir, sin plan, sin nada. Y uno parece que cuando lee Rayuela que todo está como muy bien delineado, Sí, muy, como todo muy bien construido. una arquitectura ahí en Claro, torno y el tipo escribía, digamos, así, de manera libre. de manera libre, extraordinaria. Oye, Realmente. Tomás, ya para ir finalizando, Ujú. ¿qué consejo le darías tú? ¿Cómo motivarías tú a alguien que está escribiendo o que quiere escribir o que no se decide si es entre escribir poesía o narrativa? ¿Cómo lo motivaría a alguien que está en estos momentos viéndonos por las pantallas de Canal 30 Multicom? Primero la lectura, yo creo que la lectura es fundamental. El escritor que no lee no es escritor, digamos. Entonces, la lectura y por ahí buscar el camino que uno tiene. Digamos, a través de la lectura uno va encontrando los caminos, creo yo. También con las sensaciones que uno tiene de repente. A veces cuando uno tiene algo que contar, cuando tiene historias, cuando tiene lugares que describir, está más cercano a la narrativa. Y si uno, por ejemplo, ve historias enteras, se le aparece la historia completa, uno es más cuentista. En cambio, si se le aparecen más personajes, uno va por el lado de la novela. Tú para poder escribir un cuento tienes que tener toda la historia antes. Claro. Y de ahí inventa el tono y todo lo demás, o el narrador, pero tienes que tener toda la historia previa para el cuento. En cambio, en la novela no es tan así. Entonces, es más el personaje. Es más el personaje que tú lo echas a andar, digamos. Claro. Entonces, pero fundamentalmente yo los invitaría a leer, que fuéramos a leer, que empezaran leyendo cositas pequeñas, pequeños textos, y después, digamos, agrandándose. Sí. Y de acuerdo a los mundos narrados posibles, en tu narrativa, prima el mundo cotidiano, por ejemplo. Sí, yo creo que yo hablo de las cosas que he vivido siempre de las cosas que he vivido, los lugares en los que he estado. Si hay una discoteca, es una discoteca en la que yo estuve en algún momento, a lo mejor, claro, con la impronta del sueño, con la impronta de la pesadilla, dependiendo del relato que estás contando, ¿cierto? Claro. Con la impronta del sueño, de la pesadilla, pero en los lugares en donde yo he estado, siempre en lugares, porque eso le da el realismo, y siempre aparecen escenas que a mí me han ocurrido, en todas aparecen escenas, porque eso le da un matiz mucho más realista, digamos. O sea, no hay que tenerle miedo a la experiencia vital como algo que nutra el relato. Al contrario, yo creo, uno tiene que ser como el gato blepas, como decía, no me acuerdo cómo lo llama Vargas Llosa, que se va comiendo a sí mismo. En el sentido de que vamos comiendo nuestra propia experiencia, digamos, ahí va apareciendo entre líneas, por supuesto, está apareciendo siempre nuestra experiencia. La forma de vida, los lugares que uno ha vivido, los lugares que ha recorrido, alguna escena de vida también que te ha ocurrido. Ese tipo de cosas, digamos, importantes. Bien, muchas gracias, Tomás. Nos vamos entonces ahora a la lectura. Leve luminosidad, ventanas pequeñas y altas, muy altas, como las de una cárcel, anaqueles, lomos de libros, pasillos y más pasillos. Vi con preocupación encenderse una pequeña lámpara adherida a un muro. Me acerqué y pude distinguir mesas y sillas de lectura. ¿Qué hago en plena noche y en una biblioteca tan grande?, me pregunté. Quise encender más luces, pero no funcionaban. Esa es la tuya, dijo una voz arrastrada y seca. Miré a todos lados en busca del responsable y no vi a nadie. Avancé por uno de los pasadizos y me pareció que no tenía final, o por lo menos yo no alcanzaba a verlo. Luego recorrí otro y otro, subí una escalera,
Miré por encima de los anaqueles y el paisaje no cambió en lo más mínimo. Volví a la lámpara asignada por el habitante de la biblioteca. Me sentí encarcelado entre pasadizos de libros y más libros. Son todos tuyos, murmuró la voz, pero esta vez me pareció que no tenía origen definido, que era la voz de la biblioteca, de un dios malvado que residía allí, o peor aún, que provenía del interior de mis oídos y que iba a volverme loco. Un miedo hondo tomó forma en mi conciencia, un presentimiento. Nunca iba a salir de aquel laberinto. La sensación de abandono e impotencia me paralizó y ni siquiera tuve el valor suficiente para leer. Me dormí de la manera en que se duerme en estos casos. Un sueño dentro del sueño, cabeza caída, boca deforme. Escuché voces, miles de voces que querían decir lo suyo al mismo tiempo. Miré en todas las direcciones y no vi nada ni a nadie, pero seguí escuchándolas. Entonces intuí que venían desde dentro de los libros y el temor me crispó los nervios y el corazón. Imposible saber cuánto tiempo pasa en una pesadilla, pero abrí los ojos y supe de inmediato que entraba más luz desde las ventanas altas. Me levanté con renovados bríos. No te hagas ilusiones, dijo la voz, como burlándose. Apreté los oídos para no oír ni una sola palabra más. Miré hacia la ventana y descubrí el cielo de una mañana bellísima. Es primavera, pensé, y un raro sobresalto me inundó el pecho. Me decidí a seguir por la orilla de la muralla. Deseaba una puerta o algo parecido a una puerta, pero unos metros más allá el muro se cubrió nuevamente de libros. Muebles repletos y pesadísimos obstruían el camino. Traté de empinarme y mirar por encima de los anaqueles. Vi una silueta de mujer joven alejándose en la semipenumbra y me sorprendí. Oiga, le dije en voz alta. Llegué al lugar donde creí haberla visto y nada. Solo una leve luminosidad contra el lomo de los volúmenes. Acto seguido, inicié una caminata por los pasillos sin pensar en nada, como reconociendo el territorio o fabricando mi propia resignación. Decidí volver a la lámpara, escoger un libro al azar y lanzarme a la lectura infinita. Escocían las fosas nasales y la garganta. 20 o 30 defendíamos la barricada, unos cuantos neumáticos quemándose frente a la puerta de la universidad. Por primera vez me sentí un defensor de Troya asediada. Llegaron 2 micros con policías y salieron más estudiantes a defender la posición. Escuché lacrimógenas cortar el aire y golpear seco contra los muros. Yo sabía que soñaba, era imposible que estuviese participando en la batalla. Dueño de aquella lucidez, palpé a mis anchas y como por última vez, la dureza de las piedras que tiraba. Oí con cierto apego el silbido de los balines. Un vehículo policial se lanzó a toda marcha contra la fogata. Pedazos de neumáticos volaron en diversas direcciones. Camionetas osadas y veloces atravesaban las nubes de humo denso. Las fuerzas especiales saltaban encima de los muchachos que corrían enloquecidos. La consigna, patear hasta que las botas se empaparan de sudor y sangre. Los policías, en mi caso, saltaron del vehículo un poco antes, lo que me dio unos cuantos metros de ventaja. Divisé un levantamiento suave del terreno junto al muro. Vino el salto, el golpe contra el filo de la muralla y la caída calculada hacia el patio de los castaños. La escapada fue milagrosa y como para cerrar el relato, pero los sueños no responden a lógica narrativa alguna y aparecí andando por una calle que solía recorrer camino a casa. Llevaba una mochila repleta de panfletos y pintura en spray. El cielo del atardecer oscurecía con rapidez inusitada. El señor del telón pretendía dejarlo caer de golpe y sin aviso. Escuché un rugido a 2 palmos y se me erizó la piel al ver la patrulla de carabineros que rodaba despacito por la calle, siguiéndome de cerca. En las pisaderas iban 3 policías esperando el primer movimiento en falso para caerme encima. Si me atrapan así, ni siquiera el dinero me quita unos cuantos años en la cárcel, pensé. Pero no era una posición ventajosa ni el momento preciso para correr. Seguí con el mismo paso de antes y sin dar signos externos de sentirme aludido, aunque por dentro llevaba el corazón a punto de saltar fuera del pecho. La gente miraba con la indiferencia del espectador que sigue la escena desde atrás de las cortinas, como si asistieran a la muerte sin importancia de un gladiador condenado por el dedo del monarca. Yo seguía escuchando el ronroneo cerca, muy cerca, casi en el oído. Al llegar a la esquina, giré en dirección contraria al lugar donde se preparaba la barricada y dejé de oír aquel ruido molesto. Desperté con una alegría honda, como si hubiera cumplido una obligación pendiente por años y décadas.